Totalmente suyo, doctor. Buen día a todos, bienvenidos. Ok, pues muy buenos días a todos. Les agradezco mucho a los estudiantes que están por aquí, que ahí se ven algunos, a los que los obligué a venir. Nancy. Bueno, gracias. Eh, bueno, muchas gracias a todos por venir. Realmente les agradecemos mucho su presencia, sobre todo agradecemos mucho la presencia de la doctora Laura. Creo que este tipo de pláticas en general nos enriquecen a todos, sobre todo teniendo ponentes internacionales y sobre todo con temas tan interesantes actualmente en investigación. No sé si el doctor Josué tenga algo que decir. No, pues nada más, muchas gracias a la doctora Laura por compartir. Quiero que los muchachos también sepan que el telescopio Atacama es uno de los telescopios más grandes que existen en el mundo, de los más precisos, y que tienen unos resultados muy interesantes en cuanto a investigación en astrofísica. Bueno, presento a la doctora Laura. Ella es graduada de licenciatura de la Universidad Veracruzana. Después hizo su maestría en el CRI, en el Centro de Radioastronomía de la UNAM, y posteriormente hizo el doctorado en el Instituto Max Planck de Radioastronomía allá en Alemania. Ha hecho estancias de investigación en Estados Unidos, en Chile, en Australia, y actualmente es el profesor en Alma, ahí en Atacama, Chile. Entonces, Laura, si puedes comentarnos algo al respecto. Sí. Hola, buenos días. Es un gusto poder estar hoy con ustedes. Yo soy mexicana y vivo en Chile desde hace más o menos unos 10 años. Trabajo en el Observatorio ALMA, que es por las siglas de Atacama Large Millimeter and Submillimeter Array. El observatorio está en el norte del país, en San Pedro de Atacama, y también tenemos oficinas acá en Santiago, que es donde tengo la base. Estoy muy contenta de poder compartir hoy este tema con ustedes y espero que, que pueda ser de ayuda en algo. Y bueno, iniciamos con el lado oscuro de las estrellas. Gracias, Laura. ¿Sí? Gracias a ustedes por la invitación. La plática de esta mañana va a ser, aunque voy a hablar principalmente de la formación de estrellas, voy a empezar con unas diapositivas para mencionar algunos datos acerca de las escalas de las que vamos a estar hablando, de los lugares donde se forman las estrellas y también un poco del espectro electromagnético. Después voy a hablar en sí de las etapas de la formación estelar, en general de las estrellas que se dividen en estrellas de baja masa, que son más o menos como del tamaño de nuestro Sol, y estrellas de alta masa o masivas que tienen más de 10 veces la masa del Sol. Después voy a presentar unos 4 casos de investigación de las estrellas de alta masa. Voy a dar un breve resumen y también al final voy a comentar acerca de cómo podemos ver astronomía en la vida diaria. En las escalas de galaxias a estrellas. El área de la astronomía es muy amplia y hay astrónomos que se enfocan a estudiar solamente galaxias, hay otros que se enfocan a estudiar grupos o cúmulos de galaxias, otros que solo estudian estrellas, otros que solo estudian cómo nacen las estrellas, otros cómo mueren las estrellas o se enfocan en planetas. En esta plática voy a hablar específicamente de la formación de estrellas y para ponerla en contexto, en esta primera imagen vemos una galaxia. Después
Dentro de esa galaxia podemos encontrar aglomerados o nubes moleculares. Dentro de esos aglomerados podemos encontrar glóbulos que ya están formando protoestrellas. Y dentro de esos glóbulos se pueden encontrar algo que se les llama discos circunestelares. Y de esos discos se pueden formar después sistemas solares con la estrella y los planetas. Si pudiésemos viajar a la velocidad de la luz e ir de un punto, de un extremo de la galaxia al otro punto de una galaxia, necesitaríamos al menos como 100.000 años luz para poder recorrerla. Pero, por ejemplo, para comparar con respecto a la órbita de Neptuno, para recorrerla de un extremo al otro, necesitaríamos 8 horas luz si viajásemos a la velocidad de la luz, lo que es equivalente a 9.000 millones de kilómetros. Otra comparación de escalas es en esta imagen, pueden ver, fue tomada con un telescopio espacial que es el Hubble. Y esta región está a unos, el telescopio está a unos 570 kilómetros de la Tierra. El telescopio tomó estas fotos, son unos pilares de gas y polvo. Y los podemos ver porque están iluminados por las estrellas que están como alrededor de estos pilares de gas y polvo. Y aquí está otro aumento. Esta foto se tomó igual con el Hubble, pero es con una de las cámaras de mayor resolución que estaban a bordo que están a bordo del satélite. Si seguimos haciendo un zoom y después otro zoom, ahí el puntito que ven aquí, este es el tamaño de nuestro sistema solar. Entonces pueden darse cuenta las escalas de las que estamos hablando aquí, desde tener estos pilares de gas y polvo hasta el tamaño de nuestro sistema solar. Por otro lado, algo que es muy importante de hablar es el espectro electromagnético. Este nos indica todo el rango de radiaciones, todos los tipos de luz que tenemos, desde la radiación del visible, que está en esta parte. No sé si pueden ver el mouse, Andrew. ¿Aquí? Sí, ok. La parte que nuestros ojos ven es esta en el visible, pero hay otros tipos de luces que nuestros ojos no pueden ver, por ejemplo, hacia el infrarrojo, ondas de radio, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Por ejemplo, la luz infrarroja que nosotros no podemos ver con los ojos, pero las serpientes sí lo pueden ver. Por ejemplo, la luz ultravioleta, ese tipo de radiación que nos broncea la piel cuando van a la playa, que tampoco podemos ver, es visible, por ejemplo, para las abejas. Entonces, en esta imagen se puede ver también en la parte de acá arriba la longitud de onda. Cada cierto tipo de luz o cada radiación se distingue por su longitud de onda, o también se puede distinguir por su frecuencia. Los tamaños del
de las longitudes de onda están en esta parte de la imagen. Solo la comparación del tamaño de la longitud de onda del radio, que son del orden desde pelotas de béisbol hasta casas o canchas de fútbol. Hay otras ondas que son mucho más pequeñas. Y acá en la parte de abajo podemos ver unas fuentes de esa radiación. Por ejemplo, las personas, nosotros radiamos esa luz infrarroja. Por ejemplo, los hornos de microondas radian ondas de microondas. Los radios y antenas también emiten en ondas de radio. Nosotros le llamamos AM o FM. Y los observatorios que necesitamos, o los telescopios que necesitamos para observar ciertos tipos de radiación, hay algunos que necesitan estar afuera de la Tierra, porque hay algunos que cierta radiación que no atraviesa nuestra atmósfera. Entonces, por un lado está bien que no atraviesen la atmósfera porque sería peligroso para los humanos, para la piel, por ejemplo. Pero por otro es una desventaja para la astronomía porque necesitan enviar observatorios al espacio, satélites, especialmente los que son para observar rayos X y rayos gamma y también parte del ultravioleta. Hay también uno que es el Observatorio Sofía, que de hecho el telescopio está dentro de un avión. Entonces vuelas cada cierto tiempo y van observando los objetos estelares desde el avión. Y Sofía es un telescopio de la NASA. Aquí es un ejemplo de cómo una misma galaxia se puede observar con diferentes telescopios de diferentes observatorios y se puede ver de manera muy distinta. Por ejemplo, esta es una galaxia que se llama Centauros A, y esta es la manera en la que nuestros ojos la verían o un telescopio óptico la capta. Pero, por ejemplo, cuando ustedes utilizan un telescopio que mira en el infrarrojo, se ve de esta manera. Cuando utilizan, por ejemplo, un telescopio como ALMA que observa en las ondas milimétricas y submilimétricas, se ve de esta manera. Y así con otros telescopios, por ejemplo, en el radio, en el VLA, rayos X, como teniendo diferentes filtros, diferentes longitudes de onda, el mismo objeto se ve tan diferente. Y es por eso que también a los astrónomos les interesa observar un mismo objeto, pero con diferentes telescopios para que tengan una mejor comprensión tanto de las propiedades físicas como químicas. Y además porque te dan un mejor entendimiento en general de lo que está sucediendo con cierto objeto que estás estudiando. Y entonces para lo que voy a hablar principalmente es acerca de estrellas, y quizás no se escuche lógico en un principio decir que las estrellas se forman en las partes oscuras de nuestra galaxia, pero es así. Esta es una imagen también del telescopio espacial Spitzer. Es una parte de nuestra galaxia
Y los puntitos rojos que ven por aquí, esos son estrellas masivas que recién se están formando. También en esta misma imagen podemos ver esta región que es mucho más brillante y eso significa que ya varias estrellas de alta masa, masivas, ya se formaron ahí, entonces ya están iluminando todo su entorno. Las regiones que eran oscuras se ven brillantes en estos filtros. Aquí en esta foto, el Spitzer detectó más de 400, casi 500 nuevas estrellas en formación. Y entonces las regiones donde se cree que se están formando estrellas, más estrellas son estas regiones oscuras que se ven aquí. Pero ¿cómo fue que supimos que las estrellas se forman en las partes oscuras de la galaxia? En 1784 se dice que Caroline, la hermana de William Herschel, lo escuchó diciendo algo como, en verdad hay un agujero en los cielos, al observar este tipo de objetos donde se veían unas regiones oscuras. Y de hecho pasaron casi 200 años hasta que Bart Buch dijo que esos lugares en realidad no están, no son agujeros, sino que tienen formación estelar dentro de ellos. Para esas fechas ya se conocía mucho acerca de los procesos que se llevaban a cabo dentro de las estrellas. También se sabía que había estrellas grandes, se sabía que había estrellas pequeñas, e incluso ya se había propuesto la fusión de hidrógeno en helio en el centro de las estrellas, pero no se sabía en dónde se formaban. Entonces, eso fue un gran avance. Pero en realidad, ¿qué quiero decir con que son oscuras? Porque eso suena un poco relativo, como ya vimos en las imágenes anteriores. En luz visible se ven oscuras porque esas nubes son compuestas principalmente de polvo y gas, moléculas. Y el polvo interestelar tiene cierto tamaño, y ese cierto tamaño es alrededor de 0.1 micrómetros o 0.0001 milímetros. Y lo que pasa es que si ya hay estrellas en nacimiento dentro de esas nubes, la radiación es más o menos, si lo queremos ver con un telescopio óptico, es más o menos el tamaño del grano de polvo. Entonces, lo que va a hacer es bloquear esa radiación y no nos va a llegar al telescopio óptico. Mientras que si uno observa con un radiotelescopio y de nuevo se observa esa radiación, vemos que la radiación, las ondas de radio son más grandes que el grano de polvo, y entonces el grano de polvo ya no va a impedir que nuestro radiotelescopio lo observe. Esta es más o menos para la misma nube que les mostré, de que parecía que había un agujero en el cielo. Estas nubes se detectaron inicialmente con telescopios ópticos, con la luz que nuestros ojos pueden ver. Y como les mencioné, no fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando empezó a utilizarse ya tecnología de infrarrojo y de ondas milimétricas, y es ahí donde se estableció una relación entre las nubes oscuras y la formación de estrellas.
Entonces aquí uno puede ver cómo observando en esta longitud de onda, que son 0.44 micrómetros, se ve oscuro, pero conforme va aumentando la longitud de onda, uno se va dando cuenta que en realidad no está oscuro, sino realmente hay estrellas dentro. Y para seguir mirando más adentro, se necesitan tener longitudes de onda mayores. Y la historia empieza ahí, cuando las partículas de gas y polvo andan por el espacio, tienen encuentros entre ellas y van teniendo más masa, se van uniendo, se van juntando y al unirse van teniendo más gravedad. Y eso significa que van a poder atraer más gas y más polvo hasta convertirse en estrellas. Las etapas para la formación de las estrellas de baja masa, que son más o menos como las estrellas del tamaño de nuestro Sol, tienen este modelo evolutivo en el que primero tenemos una nube oscura, un aglomerado molecular que se fragmenta en unos núcleos más densos. Y algunos de esos núcleos, los cuales son por gravedad son inestables, entonces van a tender a colapsar. Una vez que hay ese colapso gravitacional, un objeto protoestelar se va a formar en el centro y va a continuar ganando más masa por el material que está alrededor de esa protoestrella. El objeto central va a seguir contrayéndose y durante esa etapa también va a mostrar algunos flujos para mantener lo que se conoce como momento angular. La estrella va a seguir generando ganando más masa del disco que se está formando. La parte de la nube ya se está disipando más, o sea que ya ya se disipó, ya no está, ya no se ve tan oscuro. Y ese mismo objeto y el disco alrededor va a ir formando lo que serían los planetas. Al final se va a tener la estrella, que ya no tiene ni disco de acreción ni flujos, y con unos planetas girando alrededor. Estas etapas se tienen para este tipo de estrella de baja masa, pero no se sabe si estas mismas etapas, si este mismo sistema evolutivo funciona para las estrellas que son más grandes, que tienen más de 10 veces la masa del Sol. Y eso no se sabe muy bien porque, de hecho, en los 70s, teóricamente se pensaba que se hizo el análisis teórico y se decía que las estrellas podían alcanzar una máxima masa de unas 20 o 40 masas, veces la masa del Sol. Pero observacionalmente vemos que existen estrellas con mucha más masa. Entonces, el problema teórico se le llama problema de presión de radiación. ¿Y eso qué significa? Cualquier estrella va a estar siempre en una lucha entre gravedad y presión. La fuerza de gravedad va a tratar de mantener la estrella unida, mientras que la presión de radiación va a tratar de destruirla. Y
esta presión de radiación es mucho mayor cuando la masa del objeto central es grande. Entonces, el problema de radiación se tiene que tratar en ciertas teorías para poder llegar a lo que conocemos observacionalmente, que hay estrellas de alta masa. Para eso se han propuesto unas teorías que se le llama de modelo de núcleo turbulento, que es más o menos parecido al modelo que les mostré de baja masa, que es que en el centro se va a formar la protoestrella, después va a tener un disco de acreción alrededor, va a tener flujos, pero va a agregar otros elementos físicos para poder formar estrellas grandes y que la presión de radiación no influya para evitar que siga creciendo la estrella. Hay otra teoría propuesta que se llama la acreción competitiva, que se refiere más o menos, si tenemos una nube grande, las estrellas de mayor masa se van a tender a formar en el centro, donde hay más material, más gas y más polvo, mientras que las más pequeñas se van a ir formando como en los alrededores y no van a alcanzar a juntar más masa porque por lo mismo de que casi no hay material como en las partes más externas de las nubes. Hay otra teoría que se llama colisiones estelares y fusión de estrellas, en la que dice que si hay suficiente material y suficientes estrellas pequeñas ya formadas en una nube, lo que va a pasar es que tantas estrellas juntas pueden causar colisiones entre ellas y fusiones. Entonces es lo que va a hacer que se formen estrellas más masivas. Y esas son algunas teorías propuestas, pero por la parte observacional hay varios desafíos. Uno de los desafíos son los tiempos de vida de las estrellas que son masivas. Estos son las estrellas que son de masa alta, tienden a vivir menos comparados con las estrellas de baja masa como nuestro Sol. También las estrellas de alta masa tienden a formarse en lugares mucho más lejanos. Por ejemplo, en la imagen que estoy mostrando ahora, esa es la nebulosa de Orión. Y es una nube en la que se están formando estrellas de alta masa. Y es una de las que son más cercanas a la Tierra. Pero aún por más cercana que es, para llegar allá son 1350 años luz. Entonces la mayoría está mucho más lejos que eso. Otro de los desafíos, como ya he estado mencionando, es la alta opacidad. El hecho de que las estrellas se forman en lugares muy densos de gas y polvo, eso hace que las regiones sean muy oscuras. Y por eso se necesitan observar a longitudes de onda mayor con radiotelescopios, por ejemplo. Y esta es una imagen igual del telescopio espacial Spitzer que mira longitudes de onda más hacia el infrarrojo. Y aún así sigue siendo oscuro. Otro de los desafíos observacionalmente es que las estrellas se forman en grupos. Y eso es un desafío porque los telescopios deben tener muy buena resolución para poder separar cada uno de los miembros que integran ese grupo. Por ejemplo, en esta imagen
cada uno de estos puntos es una estrella que se está formando. Entonces, como pueden ver aquí, a pesar de que el telescopio espacial Spitzer tiene buena resolución, sería muy difícil como separar cada uno de los miembros. Para las investigaciones que he realizado o en las que he colaborado, he utilizado principalmente radiotelescopios. Y aunque en las investigaciones los astrónomos pueden utilizar varios tipos de observatorios, como mencioné al principio, para dar una mejor comprensión de lo que se está estudiando, yo he utilizado, aquí les voy a presentar los radiotelescopios que he usado. Hay dos tipos de radiotelescopios. Uno que se le llama de un solo plato. Por ejemplo, Effelsberg, que tiene un diámetro de 100 metros. Y si ustedes tienen buena vista, quizá puedan ver que aquí estoy yo. Sí. También he utilizado el telescopio El Pico Veleta de 30 metros de diámetro. Este está en España. Un telescopio que se llama Apex, que tiene 12 metros de diámetro. Los telescopios de un solo plato nos ayudan a ver la emisión que es como más extendida, pero no es muy bueno para ver los detalles. Mientras que hay el otro tipo de radiotelescopio que es más que nada una técnica de juntar varios de estos radiotelescopios que se le llama interferometría. Y esos observatorios son buenos para observar el detalle, aunque ellos pierden lo que es la emisión a gran escala. Pero para las investigaciones siempre es bueno utilizar los dos tipos porque nos dan una mejor comprensión del objeto. Estos son los interferómetros, es decir, que utilizan antenas de un solo plato y lo que detectan lo juntan para simular que es un radiotelescopio del ancho de su separación. Entonces, por ejemplo, aquí he utilizado el VLA en Estados Unidos, el ALMA acá en Chile, el SMA también en Estados Unidos, este está en Hawái, el ATCA en Australia y este es un cuarto de control para el interferómetro de ATCA. Hay otro que es el Plateau de Bure, que está en Francia. Y entonces estos radiotelescopios son nuestros receptores, al igual como nuestros ojos son receptores de ciertos objetos y nuestro cerebro procesa esas imágenes. En radioastronomía nosotros utilizamos estas antenas para observar cualquier objeto estelar y toda la información la procesa en algo que se llama correlacionador. En el caso de ALMA, hay muchos observatorios que tienen sus fechas para enviar propuestas para observar con sus telescopios. En el caso de ALMA es cada año. Por ejemplo, las propuestas se reciben hasta abril, en este caso fue abril 2020. Cualquier persona puede enviar sus propuestas de observación para utilizar el observatorio ALMA y este año se recibieron 1,769 propuestas. El problema es que no se pueden observar todas, así que solo se aceptan una pequeña cantidad. En este caso fueron 281 propuestas que se aceptaron.
porque obviamente el tiempo no es infinito, así que se tienen que evaluar cada una de las propuestas, su valor científico, cuánto tiempo requieren para observación. Y ahí en el mapa les muestro como de cuántos países se recibieron las propuestas de observación. Y en las siguientes diapositivas voy a mostrar algunos de los ejemplos. Por ejemplo, en este caso, los contornos muestran observaciones con radiotelescopio de un solo plato. Eso significa que solo veía como una nube. Pero al observarlo con ALMA, nos dimos cuenta que esa sola nube ya se fragmentaba en varios glóbulos moleculares. Y cada uno de esos tenía más o menos, los fragmentos tenían una masa de 3 masas solares hasta 51 masas solares. Se hicieron observaciones también en algunas líneas moleculares como HCO+, CS, N2H+. Otro caso, como para ejemplificar la ventaja de la resolución angular y del tipo de observatorio o telescopio que estamos utilizando, es este caso. Por ejemplo, en contornos, aquí son observaciones con un solo plato, que les decía que cuando observamos con un solo plato, él no se fija en los detalles, sino como a gran escala. Pero, por ejemplo, eso ayudó a detectar dónde había nubes, emisión que estaban asociadas a las nubes oscuras. Y una vez captadas esas regiones, utilizamos un interferómetro, que es el que se enfoca más hacia los detalles y no tanto hacia como la emisión más extendida, y vemos que de ser una nube como con dos principales puntos más fuertes, esos también se fragmentan en otros glóbulos, lo que significa que ahí ya se están formando al menos 4 nuevas estrellas de alta masa, que tienen más de 10 veces la masa del Sol. Estos estudios también podemos ver el contenido químico. Por ejemplo, podemos tratar de hacer como una secuencia evolutiva de esos glóbulos densos que les mostré, cuál podría ser el más joven o cuál podría ser el más viejo, dependiendo del contenido químico que tiene. Por ejemplo, si el más viejo va a tender a tener más tipos de líneas, de moléculas, comparado con uno que puede ser más joven, que tiene menos líneas y de menos intensidad. Entonces, algo que aprendimos de esta investigación es que por muy oscuro que parezca un cúmulo, en realidad ahí ya se están formando estrellas. Entonces, por eso es importante tener observaciones con los mejores telescopios para encontrar las estrellas, para encontrar los lugares donde recién se van a formar estrellas. Otro caso es similar. En este ejemplo estoy mostrando estos contornos igual observados con telescopio de un solo plato. Cuando uno mide la masa de esta nube o de este aglomerado molecular, tiene más de 1200 veces la masa del Sol. Y cuando uno lo observa con un interferómetro,
ahí vemos que ya no solo es, ahí empieza a fragmentarse en muchos glóbulos. Y de hecho, por ejemplo, el más masivo es esta cruz que está aquí, que tiene más o menos 80 masas del Sol. Se hizo también un estudio químico. Aquí muestran líneas de HCO más y de CA18O. Entonces eso nos ayuda para ver los estados físicos y químicos de estas regiones. Pero ahora en lo que se está trabajando es no solo en observar como glóbulos densos por separado o individualmente, sino gracias a la tecnología de ALMA en la que se pueden observar muchos aglomerados casi al mismo tiempo y en poco tiempo. Tenemos esta propuesta en la que se observaron más de 238 aglomerados para continuar observando cuáles son las regiones que aún van a formar regiones de alta masa. Y este es un censo galáctico en el sentido que las regiones que observamos están dentro de los 5 kiloparsecs dentro de nuestra galaxia. Y 1 kiloparsec equivale a más de 3.200 años luz. Entonces es un censo que va a tomar en cuenta las varias distancias dentro de la galaxia, va a tomar en cuenta la química de cada uno de los glóbulos, va a tomar en cuenta también las propiedades físicas de cada uno de esos aglomerados y ver si ya están formando estrellas o no. Entonces, en resumen, es que existen muchos desafíos observacionales para encontrar estos aglomerados que están en las primeras etapas de formación de estrellas de alta masa. Al momento, las observaciones no han sido concluyentes en cuanto a descartar o adoptar ciertas teorías que mencioné al principio, así que la investigación continúa y más datos, más información se sigue añadiendo. También las observaciones de grandes cantidades de aglomerados o de nubes densas con el radiotelescopio ALMA es el que nos va a poder ayudar a revelar mejor estas condiciones iniciales de las estrellas de alta masa. Y algo que me gustaría mencionar en esta última diapositiva es acerca de la astronomía en la vida diaria, porque las investigaciones que hacemos son ciencia básica. Eso significa que puede ser que venga alguna tecnología de eso en 20 años, 100 años, 200 años, no sabemos. Pero ha habido cierto desarrollo dentro de la astronomía, principalmente en los métodos y en la instrumentación, que han sido de aporte para la sociedad y la cultura en general. Por ejemplo, la Wi-Fi. La Wi-Fi se desarrolló por astrónomos e ingenieros que querían observar agujeros negros evaporizantes. No encontraron los agujeros negros evaporizantes, pero la tecnología para detectar esa radiación sirvió para la Wi-Fi. Y ahora, hoy en día, todo mundo la utiliza, la tiene en sus celulares, computadoras, y es de mucha ayuda para el día a día.
Otra de las tecnologías que surgieron de la astronomía fueron los sensores de nuestras cámaras digitales y de los celulares. Inicialmente este tipo de tecnología se utilizó en el telescopio espacial Hubble y después se aplicó para el uso en cámaras, por ejemplo, digitales y ahora en celulares. Otro ejemplo son la metodología que utilizan la medicina para las resonancias magnéticas y es prácticamente las mismas técnicas que se aplican para la radioastronomía. Otro de los aportes que se han hecho son los detectores de rayos X, tanto, por ejemplo, en los aeropuertos como dentro de la medicina, cuando uno quiere saber si un hueso está fracturado o no. Entonces va al médico y se tienen las máquinas de rayos X. Y eso inicialmente estuvo en telescopios espaciales para observar, para radioastronomía, para astronomía de rayos X. Entonces, como pueden ver, la aplicación de la instrumentación o de los métodos de astronomía ha sido muy útil en el día a día. Y eso era lo que quería compartir para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. No sé si algún estudiante tenga una duda, pregunta. ¿No? Yo tengo nada más una curiosidad ahí acerca de, por ejemplo, actualmente se han detectado agujeros negros así extremadamente densos. O sea, creo que hay unos como de miles de masas solares. Por ejemplo, es como acertado acerca de estas teorías que pueden ser muchas estrellas y al final colapsan. Puede haber agujeros negros del tamaño de masas solares, que son cuando una estrella muere como supernova y lo que queda, el remanente, es un agujero negro. La otra manera es los agujeros negros que se encuentran al centro de galaxias, como el agujero negro de nuestra galaxia, que esos son de millones de masas solares. Ajá, pero por ejemplo, estos de millones de masas solares, ¿cómo hay indicios de cómo es posible que se hayan creado? En principio, o sea, solo es de lo que está como al inicio de la formación de la galaxia. Eso no tiene como explicación con respecto a que si se fusionaron estrellas. Mm, Los que están en Zoom, si alguien quiere preguntar algo, una duda, pregunta. Sí, yo. Hola Laura, ¿cómo estás? Me dio gusto verte y agradecerte también pues el apoyo. Bueno, yo tengo dos dudas. Una es, mencionaste pues estas colaboraciones que mandan de diferentes partes del mundo a ALMA o bueno, este como permiso, no sé cómo llamarlo. Preguntarte si se aceptaron algunas de México, específicamente de México, de qué parte se envía, porque yo vi ahí en los puntitos y sí vi algunas partes de México. Porque bueno, veo que se aceptan muy pocas a comparación de todas las que se reciben. Entonces, preguntarte pues si se aceptaron algunas de México o específicamente de qué parte de México hay. Y la otra es también en tu experiencia, ¿verdad? En astronomía, yo sé que son muchas las áreas, pero bueno, a lo mejor si nos cuentas un poquito cómo fue
o sea, ya si alguien quiere dedicarse a la astronomía, o sea, como estando en México estudiando alguna carrera, como qué es lo que tendría que hacer a lo mejor para ya estar en un observatorio, ¿verdad? Si eso es lo que quiere. O sea, si nos cuentas un poquito, ya que hay varios estudiantes, ¿verdad? Si a alguien le interesa el área, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Dada tu experiencia. Gracias, Laura. No, de nada. Gracias a ustedes. Con respecto a la primera pregunta, sí, por lo regular siempre cada año se han recibido propuestas de México y principalmente vienen de los centro de radioastronomía, pero de la UNAM, que está en Morelia, pero también de la UNAM que está en Ciudad de México y me parece que en la sede de UNAM de Baja California también, Ensenada. Y con respecto a la otra pregunta, en México no existe como, al menos hasta donde tengo entendido, no existe la carrera licenciatura en astronomía. Hay otros países que sí la tienen, como Chile. Chile tiene una licenciatura en ciencias con mención en astronomía. En el caso de México, la opción es estudiar física, química, matemáticas, ingeniería o alguna área afín para estudiar la licenciatura. Lo que sí hay en México, hay maestrías y doctorados en astronomía y hay varios centros y universidades que la tienen. Por ejemplo, la UNAM. La UNAM tiene varios campus en Ensenada, en Ciudad de México, en Morelia, para estudiar la maestría y el doctorado en astronomía. Donde yo hice la maestría fue en el entonces Centro de Radioastronomía de la UNAM y Astronomía y Astrofísica. Y después, ese centro está especializado en radioastronomía, aunque tienen también profesores en otras áreas, no necesariamente solo la radioastronomía. También hay quienes hacen simulaciones, o sea, no necesariamente son astrónomos que van a observar a un telescopio, sino que toman resultados de lo que ya se tiene observado y simulan en computadores para ver las condiciones físicas, químicas y hacer predicciones acerca de otras propiedades o de la evolución de ciertos objetos. Pero sí, básicamente ese es como el camino. En México, estudiar un área afín a física, matemática, ingeniería, después hacer una maestría y doctorado en astronomía. Muchas gracias, Laura. Un abrazo. Igual, gracias. Y una pregunta en esa dirección, ¿qué tan complicado está el campo ya después? Imagínate, por ejemplo, como estudiantes motivados en esa dirección, ¿no? Si quieren hacer un posgrado en astronomía, ¿qué tan complicado después es el campo laboral? Yo creo que depende del área. Aunque sí, siempre como va siendo como una pirámide, siempre hay muchos lugares para estudiar licenciatura, maestría, doctorado. Después se hace un postdoctorado, que es como un trabajo en algún centro de investigación, pero con contratos que no son indefinidos, sino que, o plazas, como se le dice en México, sino que son más que nada contratos de 3, 4, 5 años. Y sí, o sea,
Yo creo que depende de la persona, del lugar donde quiere trabajar, sus aspiraciones. Hay quienes, por ejemplo, pueden trabajar en universidades, que eso implica tanto dar clases como hacer investigación, por otro lado. Hay quienes pueden solo trabajar en observatorios en la parte que es sin hacer investigación, pero continuando trabajando, desarrollando software, ayudando con observaciones dentro de los observatorios. No, como que no es solo investigación, hay otros como lugares en los que se puede trabajar. Bueno, más que preguntas, sería como comentarios, tal vez complementando un poquito lo que dijo la doctora Laura. A lo mejor una de las cosas, los láseres, por ejemplo, salieron justamente de una aplicación de astrofísica también. Un astrofísico por ahí creo que fue en Australia, encontró un efecto en el universo que vio y dijo, yo quiero hacer eso en el laboratorio. Obviamente nadie le preguntó por qué o cuál era la motivación, simplemente dijo, pues yo quiero hacerlo otra vez. Se juntó con un grupo de ingenieros y construyeron el láser, eso fue por ahí de los 30, y prácticamente las aplicaciones del láser vinieron hasta después de los 60. Entonces, se fijan, en general el área de la ciencia básica es como dijo la doctora Laura, nosotros hacemos cosas porque podemos hacerlas, y justamente carreras como ingeniería física son las que se encargan después de darle una aplicación. Por eso tenemos que enseñarles en la carrera como toda la parte teórica y dejarles a ustedes más que nada la parte experimental, ¿no? La parte de la aplicación. Pero si no conocen toda la parte teórica, pues no pueden ser capaces de desarrollar algo más. Toda esta presentación, de hecho, pues está plagada de cosas básicas que ustedes ya saben, como de cómo se produce la luz, cómo se produce un fotón. Porque un fotón puede salir como, por ejemplo, de infrarrojo, o cómo puede ser de radio, o cómo puede ser ultravioleta, ¿no? Y luego, ¿cómo se detectan esas cosas aquí? Porque no sé si se han preguntado alguna vez eso. ¿Cómo agarras un fotón y lo encierras para después mostrarle una imagen? Eso es pura ingeniería. ¿Ah? Y todo ese tipo de cosas se fueron desarrollando con el tiempo. De hecho, las primeras empresas que empezaron a hacer eso fue Kodak. Kodak no tenía nada que ver con cámaras. Tenía que ver con placas fotográficas que se desarrollaron justamente porque los astrofísicos necesitaban imágenes y no solo dibujos, como podía hacer Galileo en 1600. Entonces, pues esas cosas tuvieron que evolucionar y de alguna forma la tecnología fue la que fue innovando en este tipo de, de proyectos hasta llegar hasta lo que tenemos ahora con los radiotelescopios que justamente comenzó el doctor Aldrin. Las detecciones de los agujeros negros que se han suscitado en estos últimos años han sido por la técnica de interferometría, poniendo a funcionar un montón de radiotelescopios en todo el mundo y haciendo una antena prácticamente del tamaño de la Tierra. Entonces, con esa antena ya puedes observar mucho más detalle, como mencionó la doctora antes, ¿no? Entonces, vean todas esas cosas como que van sumando para poder llegar a los alcances que podemos tener ahorita en el desarrollo. Y para decirle a la doctora Laura, yo creo que ya lleva tiempo fuera de México. Se acaba de abrir hace poco una licenciatura en astrofísica, me parece que es en Sonora, que está la universidad. Ya es una licenciatura en astrofísica como tal, pero es la única que existe en México. Realmente el camino, o si ustedes estudiaron física, tampoco es como que se vayan a desanimar. Si alguien quisiera estudiar astrofísica, el camino es el que les mencionó la doctora, ¿no? Ustedes como ingenieros físicos es fácilmente que puedan acceder a una maestría en astrofísica y después a un doctorado en astrofísica. Gracias, José. Y no sé si de parte de Secolat tienen alguna intervención, el maestro Hugo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes ya, buenas tardes. Muchas gracias por este maravilloso ejercicio que se ha realizado en conjunto interinstitucional.
muchas gracias a nuestra expositora. Queremos hacer entrega de un reconocimiento que propiamente en su momento les haremos llegar, en este caso a la doctora Laura, y me permito leer el reconocimiento para dar constancia de este acto. La Universidad Autónoma de Querétaro le otorga la presente constancia a la doctora Laura Gómez González por su destacada participación en este proyecto que se llama Recursos Digitales en la Educación, con esta masterclass que se denominó El lado oscuro de las estrellas, que fue impartida a los alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro para el fortalecimiento de sus habilidades y conocimientos en su formación académica. Firma el secretario académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, el doctor Javier Ávila Morales, y su servidor, Hugo Rodríguez Endis, coordinador de Educación Colaborativa, a 31 de agosto de 2022. Y con esto también quisiera dirigirme a todos los asistentes a este maravilloso evento para agradecer muy puntualmente la participación de la doctora Laura Gómez, sobre todo porque nos ha dejado en esta maravillosa exposición, más allá de la transferencia de conocimiento, acercarnos a los temas que son de nuestro interés de la comunidad universitaria, por fomentar la investigación con estas maravillosas intervenciones que se han realizado y también de parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, porque de esta forma se anima a las vocaciones y se confirma el espíritu de los y las investigadores, de los alumnos y de las alumnas de la universidad, para seguir incrementando esta parte de la investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro que tiene como vocación. Por otro lado, no menos importante, porque también se fomenta la curiosidad en este trayecto de los procesos cognitivos que tenemos y epistemológicos que tenemos, y así llegamos a la ciencia básica, que es podemos realizar preguntas a esos fenómenos, a esas cosas que se nos presentan, y así también podemos encontrar respuestas, no solamente para alimentar esa vocación, esa curiosidad para saber y llegar a respuestas satisfactorias nosotros mismos, sino para construir conocimiento y transformar nuestra realidad. Por lo tanto, agradezco mucho las exposiciones de los que han ya participado, a la doctora Laura Gómez, al doctor Aldrin, que maravillosamente realizó la articulación de esta actividad, a la doctora Lucero Gómez, coordinadora de física, que nos ha permitido hacer este ejercicio, a la maestra Mariana González, por llevar tan maravillosamente este proyecto dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro, a nombre de la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Tere Gasca, del doctor Javier Ávila Morales, el secretario académico. Agradecemos este maravilloso esfuerzo que han realizado el día de hoy y los invitaría, si tienen ocasión, para que la prensa universitaria tome testimonio, puedan encender su cámara los que tienen, los que están conectados vía remota por Zoom, para poder hacer una captura de pantalla. Los que están en el auditorio, en Campus Aeropuerto, también les pediríamos que pongan su mejor sonrisa debajo del cubrebocas. Y en un momento, no sé si prensa universitaria nos podría indicar en qué momento quedaría lista la fotografía. Por favor, prensa. ¿Hacemos cuenta regresiva? Creo que sí. Ok, hacemos cuenta regresiva. 3, 2, 1 y listo. Perfecto. Agradecemos mucho esta posibilidad. Cedo el micrófono a Mariana Argelia para que dé continuidad y finalidad a este ejercicio. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tan maravillosa exposición. Laura, muchísimas gracias. Nos has llenado de bastantes ideas. Creo que vamos con muchas dudas también a resolver, a investigar. No nos quedemos solamente con un
pequeño comentario, sino que sigamos fortaleciendo esa investigación. Aquí, por favor, les voy a dejar un formulario. Este es el código QR. Regístrense para solicitar su constancia de asistencia emanada directamente de Secretaría Académica. Coméntenme cuando ya esté listo para poder cerrar mi WhatsApp. Ustedes díganme. En todo caso, si no tienen el acceso ahorita, manden un mensaje a la página de Facebook o a la página de Instagram, Secolab o Coordinación de Educación Colaborativa para la Experiencia Laboral, y les hacemos llegar el link. Muchísimas gracias por su asistencia y pues estén atentos a los próximos recursos digitales. Muchísimas gracias también a usted, doctor Aldrin, que sin usted y su maravillosa gestión no se hubiera logrado esta maravillosa exposición. Muchísimas gracias. No, pues al contrario, quisiera agradecer mucho a Laura por tomarse el tiempo de habernos pues expuesto, y realmente, Laura, muchas gracias. A ver si después te contacto para tener una plática a los estudiantes para que también les comentes cómo es esta travesía de hacer un posgrado en el extranjero y todo lo que eso significa y trae como consecuencia, ¿no? El hecho de pues estar también lejos de casa, pero también las exigencias de un posgrado, sobre todo como el Max Planck, ¿no? Realmente muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la atención. Bueno, pues nos estamos viendo pronto y hasta luego. Adiós. Saludos, que tengan buen día. Saludos, gracias. Saludos. Hasta luego, buen día. Gracias.